Black Clover, literalmente el shonen relegado y bastardeado de esta generación de historias, que hemos visto ya decir adiós y terminar de diferentes maneras. Aunque en el caso de Black Clover, esto no ha sido tan ruidoso como con otros mangas. Es raro ver a alguien apreciándolo o hablando tan bien de este, a no ser que estés dentro del fandom, claro. Y debo aclarar, no estoy diciendo que este es un manga despreciado, repudiado o hasta olvidado, porque su lugar y éxito es indudable, pero también lo es el hecho de que se quedó muy atrás de sus compañeros en ambos medios. Y es que digo, le dieron el anime a Pierrot. Ese fue el equivalente a meterle un balazo en las piernas. Al menos los últimos capítulos dieron un gran salto de calidad y la película fue cine. Puedes preguntarle fácilmente a 10 fans del anime y uno te dirá que le gusta Black Clover. Los otros te dirán que el final de Oshinoko fue una basura y oigan, tienen razón. Yo en lo personal he tomado un gran cariño a esta historia y la considero de mis mangas favoritos. Me encantan sus personajes y batallas. Su dibujo es uno de los que más me gustan, y en el aspecto de que define un shonen, creo que es de los que mejor saben utilizar y aplicar los recursos de este género, apegándose a ellos, haciéndolos brillar al máximo. Digo, ¿en qué otro manga verás al prota partirse la madre con el diablo en el cerro, igualito a mi abuelo? Solo hay dos, uno es de goma y el otro sí llevó el machete a la pelea. Pero, ¿qué es lo que hace brillar tanto a este manga? ¿Y dónde se encuentra el corazón del mismo? En este video hablaremos un poco acerca de todo eso y desentrañaremos cuál es la verdadera magia detrás de Black Clover. Así que tomen su café shonen genérico especial del día y disfruten de este video. Black Clover nos cuenta la historia de Asta, un chico el cual nació en un mundo de magia sin poder usar nada de esta, siendo repudiado y humillado por la sociedad, hasta el día en que debido a su esfuerzo inquebrantable por liberar su poder mágico, logra conseguir un grimorio, artefactos que dentro de este mundo permiten utilizar el poder mágico en todo su esplendor, pero el de Asta es diferente, ya que le permite utilizar la antimagia, un poder que niega cualquier ataque y hechizo, siendo la antítesis total del poder mágico, una habilidad magnífica, pero que esconde un oscuro secreto detrás, pues el trébol tiene un simbolismo especial en este mundo, guardando un significado en cada una de sus hojas, y el de Asta al tener un trébol de 5 hojas, simboliza el cómo dentro de él habita la maldad. Y es aquí justo donde me quiero desviar del clásico resumen e introducción de la historia, e ir un poco más atrás, para entender mejor a la misma, y el por qué este grimorio y significado es tan especial. Para entender la historia de Black Clover, primeramente debemos entender la historia de Liv, un demonio que debido a su debilidad fue expulsado del infierno tras una broma de un grupo de demonios más fuertes que abusaban de él, terminando en la tierra, donde fue aún más temido y odiado que antes. Liv no tenía ningún lugar al cual pertenecer, era un demonio despreciado por los de su especie, y en un mundo de humanos solo sería más repudiado que antes. Una criatura que debido a las condiciones de su nacimiento no tenía hogar ni un propósito por el cual existir, siendo destinado simplemente a caer en el olvido y la soledad, por no haber nacido como los demás. O así fue al menos hasta que conoció a Lichita, una mujer atormentada por una enfermedad que le robaba la energía vital a cualquiera que estuviera cerca de ella. Alguien maldecida por su nacimiento, al igual que él. Liv era el único inmune a esta enfermedad al ser un demonio, conociendo a Lichita en un acto de bondad donde ella lo salvó mientras éste vagaba, y tras ver al pequeño y notar cómo ambos estaban solos, le ofreció un trato: ser una familia. Lichita era una mujer especial, maldita por esta enfermedad, la cual la llevó a separarse de su hijo y vivir apartada del mundo, pero que aún ante eso se mantenía firme y decidía vivir, mostrando siempre una sonrisa ante la crueldad del mundo en el que vivía, encontrando en Liv la oportunidad de no estar sola y compartiendo esa alegría con el pequeño e indefenso demonio. Así ambos finalmente hallaron un hogar por primera vez,
pudieron disfrutar como si fueran una familia real. El demonio conoció el cariño, y después de mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo. Hasta el día en que la oscuridad de Lip los alcanzó, siendo utilizado por Lucifer, uno de los demonios más poderosos, el cual, aprovechando la presencia de Lip en la tierra, trata de usarlo para escapar del infierno, obligando al pequeño a acabar en contra de su voluntad con la vida de su madre, la cual luchó por salvarlo de la posesión de ese ser, lográndolo a expensas de su propia vida. En sus últimos instantes, agradeciéndole por haberlo acompañado como su familia y su hijo, así usando sus últimas fuerzas para sellarlo en un grimorio que años atrás había encontrado, protegiendo a Lip con la esperanza de que algún día seguiría viviendo una vida feliz. En este punto, si es que nos están preguntando quién dejó aquí las cebollas, podemos ver los dos primeros elementos y mensajes que definen a Black Clover como historia, siendo estos la determinación y la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Lichita y Lip nos hablan a grandes rasgos de todo esto, siendo seres despreciados por su mundo debido al cómo nacieron, mostrando aún frente a este injusto trato una determinación por vivir, que se refleja en el demonio teniendo esperanza y humanidad, así como un deseo de ser amado, pero sobre todo en el sacrificio de Lichita, mostrando la fuerza y voluntad de ayudar a su hijo a seguir viviendo aquella vida idílica. Ella ya antes se había separado de su primer hijo para protegerlo, y después dio la vida por su segundo hijo adoptivo, para esto mismo. Ella quería más que nada forjar lazos con otros para no sentirse sola, y confía en que en la vida de ellos, aun tras su muerte y ser abandonada, esto podría perdurar. Lip pasó años dentro del Grimorio, guardando rencor y odio a los de su especie, jurando destruirlos, creando así a base de esos sentimientos y determinación la antimagia que despertó con la llegada de Asta, el cual se volvió el usuario perfecto para la misma, al no poseer ningún poder mágico, siendo inmune a sus efectos y pudiendo controlarla a la perfección. Con el tiempo Asta fue conviviendo con este poder, hasta ser capaz de liberarlo totalmente e incluso enfrentar al demonio del cual se originaba, quien, lleno de odio y rencor tras los años atrapado, parecía haberse vuelto un villano, decidido a únicamente cumplir su venganza y desatar todo su odio sobre este mundo. Pero sería con este encuentro con Asta que Lip se reencontraría con lo que perdió hace años, ya que en contra de todo lo que podía haber esperado al escapar finalmente de su prisión, se encontraría con un chico que buscaría agradecerle y ser su amigo. Esto extrañaba a Lip, pues sus objetivos podrían coincidir. Asta necesitaba su poder, y a cambio él podría apaciguar el odio de Lip, dándole un buen sentido y propósito a su ira, así como nuevamente un lugar al cual pertenecer, en el que podría ser apreciado y querido, ahora como un amigo e incluso un hermano. Lip había encontrado al hijo que Lichita hace años había abandonado para protegerlo, y con él había reencontrado su familia, y ahora las fuerzas y el camino correcto para luchar y vivir una vez más. Esto es en esencia Black Clover, una historia sobre los perdedores, gente desechada que fue de una u otra manera maldecida por el destino, olvidada y despreciada por todos a su alrededor, pero que, negándose a aceptar esa realidad, tratan de ser más y la mejor versión posible de sí mismos, conectando los unos con los otros en un viaje de superación, reconocimiento y aceptación que queda perfectamente enmarcado y desde diferentes puntos de vista en sus personajes principales. Los Black Bulls son el equipo protagónico de Black Clover, y dentro de su mundo son lo peor de las órdenes de caballeros mágicos. Un grupo de delincuentes,
gente extraña y despreciable que no hace más que causar destrucción y problemas a su paso, siendo considerados una basura en el mundo de la magia, al menos hasta la llegada de Asta, el cual inspiraría al grupo a hacer más que todo esto. El chico, al pasar las misiones y el tiempo con ellos, vería y lograría hacer relucir en cada uno un potencial oculto, descubriendo cómo más allá de toda esa oscuridad y extrañeza, había algo realmente especial y único en todos, convirtiéndolos así de a poco en un verdadero equipo y hasta una familia. Y es que viendo a qué punto llegaron en el manga al final, en retrospectiva, los Black Bulls no se sintieron como un verdadero equipo hasta que llegó Asta. Había un potencial en cada uno, pero este no había logrado relucir como debía, debido a los sumidos que seguían en su propia rareza, la cual al inicio los distanciaba, pero después los uniría. Y es que el parteaguas para ellos fue la lucha de ese plebeyo en momentos críticos, que los impulsaba para siempre dar un paso adelante, viendo cómo en la locura de cada uno se ocultaba una gran fuerza, un propósito y un inmenso aprecio por sus amigos, llegando a descubrir cómo en la oscuridad y lo extraño yace el valor y el deseo de proteger, en la falta de talento un gran potencial y poder, e incluso aún sin saberlo, Asta terminaría hallando en la enfermedad de su madre un poder para salvar a todo el reino, en su amistad con Henry. Y cómo el grupo cambia con la llegada de Asta es muy notorio, y es que la pasión y dedicación del chico es lo que hace que intenten ser más como equipo, y sobre todo como individuos. Esto podemos verlo en varios momentos a lo largo del manga, como en la pelea en la fortaleza submarina, donde todos apoyan a Asta a superar sus límites mientras ellos hacen lo mismo, o en la mencionada amistad con Henry, que lo motiva a salir de su exilio y acercarse a sus amigos, su amistad y rivalidad con Sora que lo llena de esperanza, al ver que hay personas realmente buenas en las órdenes de caballeros, o ya en un momento en solitario de uno de los mejores miembros de esta agrupación, tenemos a Magna, un personaje que acepta sus limitaciones y entiende dónde se encuentra parado, pero que negándose a quedarse atrás, usa todo su ingenio y habilidades con las que logra superar sus límites en este glorioso momento donde vemos a una sabandija poner a su nivel a un dios. De manera similar a como Tanjiro en Demon Slayer llena de alegría y optimismo a sus compañeros y hasta enemigos en ocasiones, Asta los inspira a superar sus límites y a nunca rendirse. Y esto no se limita solo a su equipo, sino que lo hace con todo aquel que se encuentre, ya sean aliados o enemigos. El chico termina compartiendo esa euforia y ánimo por luchar, pues es lo que lo mueve en cada instante. Pero lo que hace este plebeyo con los Black Bulls es tan especial por el cómo conecta con el motivo detrás de Tsukehiro Yami para formar este grupo. Y es que, deseando crear un lugar para todos los rechazados, olvidados o abandonados por el mundo, Yami decidió convertirse en capitán, para así ser un líder para esa clase de personas, ya que otras órdenes de caballeros o personas jamás se fijarían en gente así, y él deseaba darle un hogar y propósito a ellos, así como a sí mismo, pues sabía lo que era sentirse perdido o excluido del mundo, al ser un extranjero que no tenía la mejor cercanía que digamos con el reino o las personas a su alrededor, buscando la forma de encajar o brillar aún en la oscuridad y extrañeza. Yami es también un gran personaje y punto para esta historia, que merece incluso su propio video aparte. Black Clover es una historia como todo shonen esperanzadora, y que grita y demuestra con cada hecho y panel que hay una mejor versión de ti mismo que alcanzar, aun cuando parezca que todo lo que te envuelve es oscuridad. El momento en el arco de los elfos en el que Asta encara a Patry es la declaración más grande de esta intención. Asta está frente a quien fue en gran parte responsable de todo el caos ocurrido en el reino, y viéndolo debilitado y atormentado por lo ocurrido, decide no hacerlo a un lado ni acabar con él como un simple villano más, sino que lo impulsa para ponerse de pie y seguir luchando, pues aunque ya no puede cambiar el pasado, puede decidir cómo las cosas terminarán ahora. Este es el espíritu de esta historia en cada página y momento, aquella magia y poder que siempre lleva a sus personajes más allá de sus límites.
Los Black Bulls son la viva representación de esto mismo, pues son lo peor del reino, un grupo de fenómenos y perdedores, volviéndose los mayores héroes y protectores del mismo. Pero aún dentro de ellos, hay un personaje en especial que nos deja ver ciertos matices y hasta conflictos con este mensaje, mostrando que no siempre es fácil hallar la superación, así como lo complejo y doloroso que es ser un desecho o un paria para este mundo. Esta historia nuevamente vuelve a reflejar la tragedia y la soledad que envuelve a la mayoría de sus personajes, pero lo hace desde una perspectiva más conflictiva que con otros. Pues, ¿qué pasa cuando tus errores parecen imperdonables? Nach, el vicecapitán de los Toros Negros, tenía todo el camino para ser un villano. Sentía celos por su hermano, y no encontraba su lugar ni razón de ser en el heroísmo al igual que él. Pese a su inmenso parecido al ser gemelos, él se sentía como su opuesto total, un reflejo borroso y manchado de su hermano, el cual creía que la oscuridad de su familia sería lo que lo haría especial, pensando que había nacido para vivir y habitar en las sombras. Algo que define muy bien a Nach durante su introducción a la historia, además de la sorpresa que fue en su momento que hubiera un vicecapitán, es su desprecio por su equipo e ideología, repudiando la idea de superar sus propios límites debido a cómo en su pasado ésta lo había marcado para mal. Nach y Morgan parecían dos mundos totalmente distintos, el primero siendo un delincuente sin mayor aspiración o propósito, y el segundo uno de los mejores y más prometedores caballeros mágicos de su época, siendo alabado y reconocido por todo el mundo, ganándose el favor de las órdenes de caballeros mágicos y de todos a su alrededor. Morgan siempre trató de acercar a su hermana a la luz e impulsarlo, pero los celos y autodesprecio que Nach cargaba sobre él lo cegaban y hundían más profundo en esas sombras y oscuridad. Y es que en lo más profundo de él, la idea de no ser bueno o especial como su hermano lo atormentaba, pensando que se debía a los atributos de su magia de sombras, con la cual había sido marcado desde su infancia. Nach, sin más que hacer, se refugiaba en la rebeldía y amistad de alguien muy parecido a él, Yami, con el cual incluso su tipo de magia coincidía, causando destrozos y miles de problemas. Pero cuando vio que incluso él pudo superarse y acercarse al ideal que promovía Morgan, se aisló aún más, haciéndolo simplemente vagar sin propósito, siendo no más que una sombra de su hermano, a medida que crecía. Hasta el día en que su familia le reveló el secreto detrás de los pactos demoníacos y la magia prohibida. Nach resultó ser un prodigio para las artes oscuras, encontrando el que parecía finalmente su lugar en el mundo, como un heraldo de la oscuridad. Y es que si su hermano por su forma de ser y magia brillaba en la luz, él lo haría en las sombras, controlando demonios y magia sumamente peligrosa para él y el mundo entero, siendo finalmente alabado y reconocido como siempre había deseado, superando sus propios límites en medio de toda esa oscuridad que ahora lo rodeaba. Nach había encontrado finalmente un lugar lejos de la luz de su hermano, pudiendo brillar en las sombras. Él finalmente era alguien, sintiendo el poder y la ambición de la oscuridad desbordar desde él, hasta el momento en que esa oscuridad casi lo mata. Y es que su hermano Morgan descubriría la verdad detrás de los experimentos e investigaciones de su familia, y comprendiendo el riesgo que implicaban, se infiltraría para detenerlas, así apareciendo frente a su hermano, tratando de hacerlo a él y a sus padres entrar en razón. Pero Nach lo encararía, buscando resistirse y demostrarle lo lejos que ya estaba de él, ya que esa oscuridad al fin le había revelado su propio camino. Pero tras enfrentarse al verdadero peligro y realidad de la magia con la que jugaba, se daría cuenta de su error, ante un ser tan terrible como lo era ese demonio de rango superior. Finalmente reaccionaría y entendería que la oscuridad no era un lugar para que él habitara o brillara, sino su propia tumba. Nach, al activar ese ritual, había acabado con toda su familia,
y su hermano había dado la vida en un último esfuerzo por salvarlo. Aun cuando él había caído en la oscuridad y era considerado un criminal para el reino, Morgan había decidido salvarlo a costa de su vida, pues amaba a su hermano y soñaba con algún día luchar y compartir más tiempo a su lado. En esa despedida ante la bondad de Morgan, el gemelo oscuro se quebró y finalmente fue honesto, revelando lo mucho que apreciaba a su hermano y cómo su autodesprecio lo apartaba de él, pensando que si estaba a su lado, solo mancharía la luz que él emanaba. Natch creía firmemente que su naturaleza jamás le permitiría ser un héroe, ni mucho menos una buena persona. Más que magia, su poder, y ahora todo este nuevo conocimiento demoníaco, era una maldición para él, que en un principio lo había condenado a ser casi un villano, pero que ahora, culpándose de lo ocurrido, decidiría cargar durante toda su vida, en busca de destruir a los demonios, y tal vez algún día expiar sus pecados contra su hermano, anhelando una redención de la cual pensaba que jamás se sentiría merecedor, adoptando incluso la imagen de Morgan, al ese dolor ser lo que lo definía ahora, conociendo según él sus límites y lugar en este mundo tras toda esta desgracia. Natch pasó gran parte de su vida soportando el dolor y la culpa, convirtiéndolo en su motor e impulso para pelear ahora como un caballero mágico, pero aún con ese desprecio presente en él, ya no solo por sí mismo, sino por su propio grupo, a quienes veía como gente defectuosa tratando de huir o enmascarar sus pecados y crímenes, tal y como él lo hacía, aborreciéndolos y negándose a estar con ellos, hasta que llegó el momento de finalmente colaborar y unir fuerzas contra la Tríada Oscura. Aunque a la fuerza, esta batalla fue un punto y aparte para él, pues fue ahí que Natch finalmente empezó a vislumbrar aquella redención, así como a darse cuenta de todos los errores que había tras su forma de pensar y comprender su existencia. Primeramente, usando sus habilidades y conocimientos para hacer algo realmente bueno por los demás, al ayudar a Asta a conectar con Liv y liberar todo su poder, así como luchar contra la Tríada Oscura y su ejército de demonios, ante quienes al inicio no temía morir, al simplemente estar centrado en su venganza y supuesta redención. Pero en el camino se terminó dando cuenta al convivir con los Black Bulls, y especialmente con Asta, de lo equivocado que estaba. Él pensaba que sus atributos y el cómo había nacido lo definían. Natch creía que en este mundo hay gente de luz, héroes y verdaderas estrellas, y por otro lado, personas defectuosas y malas como él. Y es que ese pasado lleno de errores irreparables solo reforzaba la idea de que él no era más que un desecho, tratando de ser algo que jamás sería, alguien útil y tal vez hasta un héroe. Pero fue viendo a los Black Bulls luchar, superando sus límites y anteponiéndose a los demonios, que él se daría cuenta de lo mal que los juzgó, ya que ninguno enmascaraba sus defectos y errores tras buenas acciones como él pensaba, sino que vivían con ellos, y estos los unían e impulsaban a ser mejores, pero no como una maldición, sino simplemente como una parte más de quienes son, y en qué buscan convertirse, incluso superándolos y convirtiéndolos en fortalezas. Su amor y cariño como equipo, y por su capitán, quien había formado este grupo como un lugar para todos los defectuosos como él, abrieron un nuevo panorama para Natch, quien finalmente entendió por qué aún tras la muerte de Morgan, su amigo nunca lo culpó ni lo abandonó, sino que ante su momento más oscuro, le extendió la mano para darle un nuevo hogar y propósito, pues la gente defectuosa o extraña no tiene por qué ser olvidada ni dejado atrás. Todo esto queda perfectamente enmarcado cuando Natch presencia como los Black Bulls llegan al rescate de Yami, no solo como equipo, sino como una verdadera familia, que han crecido y superado sus límites juntos, y sobre todo en el cómo ve a Asta y a Liv, dos seres que representan lo peor de dos mundos, unirse y convertirse en verdaderos héroes. Más allá de la oscuridad, el trauma o el dolor, hay algo que define a Natch como personaje tras toda esta historia, y eso es la redención,
y el deseo a veces doloroso de ser mejor, sin olvidar quién eres y qué te hace tan especial, no como un defecto, sino como una virtud. El verdadero significado de superar tus límites no está en negar quién eres, ni en enmascarar la debilidad, los defectos, miedos o lo que la gente piensa de ti, sino en saber quién realmente eres y ser la mejor versión de ti mismo, sin importar qué clase de desafíos o de problemas debas de enfrentar para hacerlo. Algo que le reveló el verdadero camino a la redención, y el cómo, sin importar su pasado dolor, seguir viviendo un poco más. Durante el arco de la Triada Oscura, el segundo mejor de todo el manga, en la parte final, tras toda la guerra, Lucifero termina siendo liberado, y nada más llega, arrasa con todo el mundo. Creo que esta es la parte más brutal de todo el manga. Realmente te llena de desesperación y rompe con el ritmo del arco de una manera brutal y oscura, al ver cómo somete y destroza a Asta, aún con el poder de la antimagia. Parece ser el momento de retirarse para el equipo, o aún peor, de rendirse. La situación solo está empeorando cada vez más, pero aquí, en medio de todo el caos de la guerra, nos encontramos con un personaje muy particular. Un chico, el cual había retado hasta en los exámenes para unirse a los Caballeros Mágicos al inicio del manga. Su objetivo era simple, humillarlo y lucirse con su poder. Y es que él parecía tenerlo todo. Poder, magia, riquezas, talento. Era la clase de persona que triunfaría sobre otros simplemente por ser quien es. Pero en ese momento, Asta lo derrotó, reafirmando frente a él sus ideales y objetivos, de que sin importar quién es o de dónde viene, él llegaría a lo más alto. Y ahora aquí volvían a encontrarse. Él quería huir y hacerse el héroe cobardemente, demostrando que no había cambiado para nada. Pero a su lado había alguien que aún creía en Asta y en sí misma, viendo en ese instante ante todo pronóstico cómo aquel chico sin magia o alguna clase de poder reconocible para él se levantaba e iba nuevamente a enfrentarse al demonio. Aun cuando no parecía poder más, Asta se resistía a caer, simplemente dejando atrás a quien antes parecía ser todo lo que él no era, demostrando que había superado sus límites y seguía haciéndolo aún frente al miedo y la adversidad, dejando al chico solamente pensando y anhelando una cosa: debía hacerme más fuerte. La pelea es increíble y una de las mejores que he visto en toda mi vida. De hecho, la releo mucho porque al día de hoy puedo sentir la emoción latente en cada panel y página. La participación de todos los personajes es espectacular, y el final con la unión perfecta de Asta y Liv es uno de los momentos más sublimes que he visto en mi vida. Ese deseo de vivir y ser felices que los impulsa a ponerse sobre el mismo mal y luchar contra él. Pero el verdadero corazón de toda esta escena se encuentra en el paralelismo con ese momento, al inicio del viaje, el cual conecta esta travesía de forma poética, reflejando y dejando claro todo el significado y la filosofía de este manga en una sola imagen. Todo el arco logra muy bien esto, en mi opinión, redefiniendo incluso a muchos de sus personajes y desarrollándolos bajo esta idea en momentos increíbles. Y es que aquí es cuando para mí todo Black Clover termina de cobrar sentido y se convierte en el shonen por excelencia. Lo sé, algo cursi, pero creo que con tantos momentos, batallas e incluso discursos y confrontaciones, no hay otra manera de definirlo. Black Clover es la magia de nunca darse por vencido, y esto es lo que lo hace el mejor shonen de todos. Y es que muchos mangas de este estilo llevan como insignia este mensaje en sus historias, pero ninguno como Black Clover, que demuestra en cada página y momento esa determinación e idea de jamás rendirse o renunciar. Un pensamiento algo mágico, valga la redundancia,
que llega también a ser considerado iluso o hasta infantil, y la historia no teme dejar esto en claro, y dar hasta ciertos límites o fracasos a sus personajes y protagonistas, a veces muy crudos y desesperanzadores, pero siempre demostrando al final el cómo se pueden y deben superar estos momentos. A fin de cuentas, los sueños, las metas e incluso la vida y la redención existen para anhelarse toda la vida o para vivirse. Y Black Clover nos enseña que en un mundo lleno de magia asombrosa, linajes, talento y poder, la magia más poderosa y temible no es la que se hereda, ni la maldad, el poder absoluto o incluso la estupidez, sino la magia de nunca rendirse, que supera todo límite y puede cambiar el mundo si eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Black Clover cambió mi vida, y sin dudas puedo considerarlo el mejor shonen de todos, pero aún antes de hacerlo oficial, hay un reto más que este debe superar, un desafío que atormenta toda historia, y es muchas veces aquello que la define. ¿Acaso el final de Black Clover lo corona como el rey del shonen? Muchas gracias por haber visto este video. Black Clover es un manga que en serio me encanta y quería dedicarle un video a desentrañar por qué este manga es tan especial e increíble para mí, y hacerlo a base de varios de sus momentos más memorables, creo que fue una buena idea y forma de reconectar con esta historia. La verdad, consideré incluir un apartado más hablando en general de su final, pero creo que eso se merece todo un video aparte para abordarlo bien. Sin más, esto es todo por esta ocasión. No olviden apoyar al canal de todas las formas que ya conocen y pasearse por la cafetería del mismo, donde de seguro hallarán más videos que les puedan interesar. Yo soy Mandarino, nos vemos después del hiatus.